Fuiste al Leroy Merlin y le dijiste, te he comprado un botón para que pulses esto, y le dice la hipnosis, cuando pulses esto va a pasar esto otro. No te imaginas el poder que tiene eso en nuestra mente. Es brutal. Mikel Alonso, gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme, Alex. Estábamos teniendo una conversación interesantísima sobre videojuegos, que la hemos cortado y estábamos hablando de cómo se han hecho cada vez más complejos los videojuegos, que nosotros, en nuestra generación, por ejemplo, los de fútbol era un botón para el pase, otro para el tiro y otro para correr y ya está. Y ahora en los juegos de fútbol tienes que controlar que no coge un jugador que se cansa en mitad del partido, hay un botón para cambiarlo de posición y es algo que a mí me ha desconectado por completo de los videojuegos. Esta conversación salió a colación de que tengo ahí una recreativa, sí. Que esa es de las de pase, tiro, pero de baloncesto. Bien, qué bien. Yo creo que esa nos engancharíamos, esa sí podríamos jugar. Pero ¿está el estado anímico de los jugadores? No, eso no está, ¿no? No, eso no. Tampoco sé si está en FIFA, ¿eh? En el FIFA. Digo, se ha complicado tanto que no me extrañaría que tengas que tener cuidado porque tal jugador tiene un mal día porque lo ha dejado la pareja. O sea, se han hecho tan realistas que seguramente a lo mejor existe esa posibilidad de que haya algún juego que ya tenga en cuenta cómo está anímicamente el futbolista. Pues deportista. Me río porque además, luego lo hablaremos, pero yo trabajo principalmente con futbolistas. Entonces, la verdad es que lo estás clavando porque realmente al final son personas, ¿no? Entonces, muchas veces nos damos cuenta que si ha tenido una discusión con su pareja o se le ha pasado algo así importante y no tiene herramientas para gestionarlo, va a salir y su cabeza va a estar en otro sitio. Es que es así, ¿no? Es decir, que no siempre estamos todos con el mismo nivel de concentración o de atención o demás. Si tienes un problema, pues te viene. Y cuando te viene ahí, pues tu cerebro, si tiene que estar liberando recursos para que de manera automática sacar todo el conocimiento para jugar a fútbol, pero por otro lado está diciendo, yo qué sé, fíjate, tienes que hacer las paces o te van a dejar o ¿para qué has dicho esto? Pues eso consume recursos, es carga cognitiva. Así que en el fondo es muy real, pero yo me quedo con el de pase, chutar y ya está. Sí. Pero sí que se ha visto respecto a eso que dices, algunos jugadores que cuando están envueltos en algún escándalo reducen drásticamente su rendimiento. Y al final es que es normal, ¿no? Claro, es que son seres humanos y lo que más... A ver, es que a veces lo que no nos damos cuenta es que lo primero, por parte de la afición, que son seres humanos y que dicen, no, pues están forrados y tienen mucho dinero y tienen... Bueno, pero es que eso no hace que las cosas de la vida no le afecten. Porque si algo también nos hemos dado cuenta es que el dinero que tienes, es decir, cuando vas teniendo más dinero, tu estado de ánimo y tu forma de ser acaba calibrándose. Es decir, de repente tienes, ¡pum!, venga, una inyección económica muy grande. Pues unos meses después, más o menos, vuelves a ser la persona que eras, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, que también es verdad que los jugadores están súper entrenados a nivel físico, pero a nivel de entrenamiento mental, y lo sé por experiencia y porque, vamos, estoy dentro del mundo, hay muy poco, ¿cómo lo diría? Hay muy poca formación. Entonces el propio jugador es el que tiene que acabar encargándose él de aprender ese tipo de herramientas, que además muchas veces las aprenden a lo bestia. Es decir, van llegando, dicen, es que es mucho más difícil mantenerse que llegar. Dicen, claro, porque tú no te va pasando nada. Llegas y de repente te pasa algo o te vienen mal dadas y, ostras, que no tienes recursos para gestionar eso. Muchos jugadores, y a mí me encanta, ya abiertamente dicen, no, es que tengo un psicólogo, mi psicóloga, que me ayuda, que trabajo con esa persona y que no sé cuántos. Y se nota y me encanta que salga así. Pero todavía es un mundo en el que no te creas que es la norma, esa es la excepción. Así que sí, la verdad. Los deportistas de élite están hechos de otra pasta. Te digo esto porque tenemos un ejemplo ahora mismo en Juan Carlos Unzué. Cómo está afrontando la ELA. Sí. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y ahí fue cuando me obsesioné con la forma que tenía de aceptar su circunstancia y de no rendirse. Combinar eso en la lucha
con, a la vez, la aceptación. Me parece que está al alcance de muy poca gente. Y no es el primer caso en el que un futbolista o un deportista de élite da ejemplo acerca de cómo afrontar circunstancias adversas. Luis Enrique se me viene ahora mismo a la cabeza con la pérdida de su hija de 8 o 9 años. Hace poco vi un documental y es de verdad admirable cómo habla de su hija sin ningún tipo de dolor, enfado con la vida, sino todo lo contrario, agradecimiento por haberla tenido con él. Veo el patrón del deporte, pero ya te digo, estos son los dos ejemplos que me vienen a la cabeza, pero hay muchos más. Estoy totalmente de acuerdo y yo también he leído hace poco las declaraciones de Juan Carlos y son increíbles. Y lo que ocurre es que muchas veces este tipo de deportista ha llegado allá arriba y se ha forjado, labrado por sí mismo una serie de estructuras de entrenamiento mental, de forma de pensar o de concebir la vida, que es la que les ha permitido estar allá arriba y efectivamente, o sea, son muy fuertes porque realmente aquellos que llegan y que piensan que sin recursos van a poder asumir situaciones pues que son difíciles. Pues por ejemplo, estar ahí, pues imagínate un portero, pues achutas, te pasa por abajo la pierna, metes un gol y tienes medio país mirándote, diciéndote algo. Es que son situaciones complejas. Y ellos mismos, si ellos mismos han desarrollado la capacidad de seguir adelante con eso, luego tenemos situaciones que, pues hasta en esta última, ¿no? Estas dos últimas que has dicho que realmente son, yo el de Luis Enrique no lo he podido ver, te lo digo de verdad, que iba a verlo y dije, no lo veo, o sea, es que me va a remover ahí algo dentro y digo, no lo puedo ver y la verdad es que es tremendo cómo son capaces sí, lo que dices, son de una pasta especial, sobre todo porque han conseguido desarrollar y elaborar una serie de estrategias casi por cuenta propia. ¿Y entonces crees que es algo más aprendido que temperamental? Sí, tengo esa postura. Bueno, yo lo primero, animo a todo el mundo a dudar de cualquier cosa que diga. O sea, eso es muy sano, claro. Eso de verdad, o sea, yo estoy en proceso siempre de aprendizaje, cualquier cosa que diga es susceptible de ser completamente errónea. Pero lo que dicen las investigaciones es que es mucho más... O sea, a ver, nuestro cerebro no nacemos como una tabula rasa, sino que nacemos con algunas estructuras para ir aprendiendo cosas. Por ejemplo, para imitar, para mirar, para rápidamente conectar con la mirada de nuestros padres y con las cosas que hacen. Pero por otro lado, o sea, todo lo que vamos repitiendo y todo lo que vamos aprendiendo es muy importante. Y todas las cosas que nos van diciendo desde niños se nos van quedando ahí de una manera muy clara. Entonces, cuando estamos educando a nuestros hijos, les estamos diciendo cosas que parece que son, bueno, pues que no tienen importancia, tienen mucha importancia por el efecto Pigmalión y porque su realidad al final se va estructurando en base a los mensajes que dicen pues sus personas de referencia más importantes, ¿no? Entonces sí que creo que todo eso es, que casi todo es aprendido, ¿no? Y muchas veces vemos que hay personas, ¿no?, que dicen, es que esta persona ha nacido para el baloncesto, es que mide 2,10 metros y fíjate, y dices, ya, o igual es que como era tan alto siempre, todo el mundo le ha dicho, tú niño para baloncesto, tú en baloncesto te vas a salir, en baloncesto, y todo el mundo le está diciendo que en baloncesto se va a salir y lógicamente acaba jugando a baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, es el porcentaje, vamos a decir, de aprendizaje es muy elevado. También aquí nos podíamos hablar, no quiero entrar en porcentajes porque la comunidad científica yo creo que nunca llegaremos a ello, ¿no? ¿Qué parte se aprende? Pero la parte genética o de nacimiento también hemos visto pues que es casi más moldeable, ¿no? Con la epigenética y con todas estas cosas. Entonces, bueno, la parte de aprendizaje y de comportamental es muy, muy fuerte. Todos, respecto a eso que has dicho acerca de cómo nos hablan cuando somos pequeños, todos llevamos a nuestros padres en la cabeza, ¿no? En el sentido de que si, por ejemplo, nuestros padres nos transmitían mensajes negativos, eres un desastre, tú para esto no vales, en algún momento están ahí como en una habitación de nuestra cabeza, sí, en la edad adulta, sí, y se asoman, ¿no? Y nos recuerdan aquello que nos decían. Cuando cometemos un error, sí, cuando no conseguimos algo. Completamente. Y por eso es
es muy importante los mensajes que les damos y también no poner barreras y poner muros, ¿no?, a los niños primero en las cosas que les gustan o que quieren hacer, ¿no? Que también nosotros somos de una generación, yo una generación anterior a la tuya, somos de una generación que te guiaban prácticamente desde arriba y te decían tú de aquí, aquí, aquí y ya está. Uh-huh. Y a mí me pasó así que casi cuando yo llegué a los 30 años dije, vale, pues todo esto lo tiro a la basura, no quiero... O sea, todo esto que era el plan de otro, lo tengo que coger y parar y decir hasta aquí. Y no voy a volver a trabajar ni a hacer nunca más nada con todo esto, ¿no? Con una licenciatura en informática y un máster en telecomunicaciones. Se acabó, game over, ¿no? Y bueno, y eso, si tienes suerte, que te plantas y que te dices, pues hasta aquí, ¿no? Bueno, tienes suerte que a veces también te plantas porque estás sufriendo y porque dices, la vida es un desastre, o sea, odio mi vida, ¿no? Entonces, yo quiero hacer otra cosa. Pero es verdad que nos guiaban mucho. Y también es verdad que lo que comentas, que la visión negativa de las cosas, que también era mucho quizás de la educación de antes, tú ponte en lo peor. Y luego ya, si sale bien, pues ya te alegras. Esa visión ha sido siempre una visión que ahora descubrimos que es terrible. O sea, tu cerebro te pones en lo peor y ya estás sufriendo. Claro. Empiezas a generar imágenes negativas continuamente que encima vas hacia allí y el sufrimiento ya lo tienes. Entonces, tenemos que tener mucho ojo con lo que les decimos y con las barreras que podemos. Casi hay que más dar herramientas para ayudar a gestionar las cosas de la vida. Pues la gestión del fracaso, de las expectativas, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, nos han dado a veces los padres algunos mensajes que sí, que es que están ahí metidos, ¿eh? Yo... a veces todavía hablas con personas de referencia, te dicen algo, el poder que tiene mi ama sobre mí es tremendo. O sea, todavía me lo dice y, oye, ¿te has cuidado esto? Y estoy diciendo, oye, ¿qué tengo que cuidar? Sí, ¿verdad? Y dices, y de repente te empieza a doler, ¿no? Pero bueno, con toda la mejor intención, por supuesto, y con todo, ¿no? Pero que sí que, tiene mucho poder. Luego está el refuerzo negativo, ¿no? No sé, corrígeme si no va por ahí, pero creo que lo del refuerzo negativo es como incidir mucho en lo que haces mal y casi obviar lo que haces bien. Como que ahí entiendo que la filosofía o el razonamiento de quien procede de esta forma es, como esto va bien, como esto lo hace bien, aquí no tengo que prestar atención, eso ya va viento en popa, entonces voy a ir a lo negativo y a decirle a mi hijo, esto que haces no está bien, tienes que mejorar, mira la comparación, mira a fulano que bien le va y a ti qué mal, que eso yo creo que es catastrófico, ¿no? Eso es terrible, eso es terrible. Y sobre todo dar tanta importancia, a mí me parece una de las cosas más, pues que más caemos en el error, no dar tanta importancia al fracaso, al error, ¿no? Y bueno, vamos a hablar si quieres de los niños y ponemos un ejemplo, sí. Ahora que estábamos hablando de fútbol, pues con los futbolistas, vale. Digamos ahí. Los niños tienen que equivocarse, los niños tienen que cometer errores. Si es que una de las mejores maneras de aprender es con el ensayo-error. Dices, tú lo intentas, lo haces, lo experimentas, esto no ha salido, ¿no? ¿Y qué pasa? O se te ha caído, o dices, bueno, pues ¿qué hemos hecho? Aprendemos, tenemos que ver que esta manera, tú estás experimentando físicamente que esta manera no es una manera para llegar al resultado que quieres. Entonces vamos a probar otras maneras, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tienes que prestar más atención, yo he caído en esos errores también, ¿eh? Lo digo aquí, que la teoría la sabemos todos, pero llevas sin dormir no sé cuántas noches, estás agotado, va de tiempo de ratón, ¡ya se te ha caído! Oh, y luego dices, Dios mío, ¿pero qué he hecho, no? Pero sí que tenemos que tener presente, incluso para luego enmendar, quizás si hacemos eso, decir, perdona, hijo, me he equivocado. O sea, es que es normal que no salga bien, que cometas errores, ¿no? Pero vivimos en una sociedad que penalizamos mucho el error. Y el que intenta algo y no lo consigue es un fracasado. Lo haces y fracasas, ¿no? Yo, los proyectos que hago, la inmensa mayoría, fracasan. Al menos la primera vez, la segunda, la tercera. Algunos de repente a la no sé cuánta iba, pues esto parece que sale adelante. Pero hay muchísimos fracasos. O sea, yo digo que ya me gustaría cazar. Dicen que la leona caza una de cada 5 veces. Pues ya me gustaría a mí tener esos datos, ¿no? Ese porcentaje, ¿no? Pero es verdad que penalizamos mucho el error y además tenemos un enfoque muy centrado en el resultado, que eso es otro de los problemas, ¿no?
Y ahora si quieres lo extrapolamos. O sea, el niño tiene que hacer esto bien o el niño tiene que meter gol. En el deporte, con los niños, además nos volvemos locos y todos tienen que jugar bien, todos tienen que meter goles. ¿Qué tal? ¿Habéis ganado? ¿Qué pregunta es esa? ¿No? O sea, eso no preguntes eso, ya estás yendo al resultado, ¿no? Y bueno, y en el fútbol profesional parece increíble, pero eso es uno de los grandes problemas, que es que no admitimos el error. O sea, si, por ejemplo, si todos acertaran todo el rato, quedarían los partidos como baloncesto. Y ellos mismos, cuando fallan, los ves y están haciendo, cuando cometen errores, aspavientos y están haciendo ahí totalmente reaccionando de una manera exagerada cuando dices, es que lo más normal, si te fijas, muchas veces es cometer errores. De hecho, yo trabajo con transición entre errores. Aquí la vas a cagar, y aquí también. O sea, la lías aquí, en medio tienes que poder competir rápidamente de una manera, con lo mejor que sepas y volver a recuperarte. Pero no ocurre. O sea, hay uno que comete un error y de repente ya lo ves descentrado, descolocado y dices, tic-tac, me quedan minutos para que lo echen o para que haga cualquier cosa, ¿no? O sea, son cosas que no vamos aprendiendo, que nadie nos las enseña al final y que el refuerzo es precisamente el que dices, todo el contrario, ¿no? Y es un enfoque muy en el resultado y muy poco en el camino, ¿no? Y dices, oye, ¿y qué hago? Pues lo que tienes que hacer es seguir intentándolo, seguir trabajando, seguir aprendiendo, ¿no? Porque al final es algo para toda la vida. O sea, eso es sigues, porque es que además igual llegas a un sitio en un momento de tu vida, que yo creo que a ti también te ha pasado, ¿verdad? Que llegas a un lugar y dices, qué bien que ya estoy aquí. Y de repente dices, ahí va, pues es que igual ya no quiero estar aquí, igual ahora quiero estar allí, ¿no? Entonces sí hay que ser capaz también de decir, pues ala, cojo la mochila, el pico y la pala y a volver a cavar otra vez, ¿no? O a irme de mudanza. ¿Y has detectado un patrón de crianza en los deportistas? Bueno, pues... Porque está la fama esa, ¿no? Como de que muchos deportistas de élite, el ejemplo de Tiger Woods, tenían un padre hiperexigente, un poco narcisista, un poco tirano. Y es sorprendente, ¿no? Que con esos mimbres luego salgan personas que tienen mucha capacidad para soportar la presión. Es sorprendente o no, porque uno puede entender que están entrenados para soportar la presión, pero a otros nos pasa lo mismo, hemos tenido padres hiperexigentes y eso nos hace inseguros. Sí. Yo, veo perfiles de muy distinto tipo, pero yo sí que creo que las personas que no son capaces de liberarse de ese tipo, tampoco quiero poner ejemplos, también por respeto a los propios deportistas, ¿no? Porque se me ocurre alguno cercano y famoso, pero bueno. ¿Al que has tratado? No. Vale. A nivel general. Pero lo que sí que creo es que al final eso acaba saltando en algún momento. Porque hay que tener la salud mental en el deporte. Para mí es uno de los factores de éxito más importantes. O sea, para mí es el más importante. Más que todo lo demás, ¿no? Porque si no tienes eso, todo lo demás te da igual. Porque es que este es el que lo mueve todo. Entonces, al final, muchos de ellos sí que es verdad que algunos clubes van cuidando más cosas, ¿no? Digo algunos clubes, no todos, pero y en otros, estoy hablando de fútbol, en otros deportes ya se cuida muchísimo. Y ahí, ya es... yo creo que en el fútbol vamos con muchísimo retraso con respecto a otros deportes. Pero sí que creo que al final eso acaba en algún momento explotando, saltando por los aires. Y bueno, ahí los perfiles que yo me estoy encontrando precisamente es un perfil que parece, o al menos con los que yo trabajo, o que acabo trabajando, son perfiles que están estudiando, tienen vidas equilibradas, tienen interés por aprender, se lesionan y lo ven como una oportunidad porque van a poder hacer otras cosas, son perfiles que son mucho más equilibrados. Y en ese sentido me parece que es mucho mejor para su propio rendimiento. Pero también es verdad que hay algunos chavales que con 18 o 20 años tienen acceso a muchísimo dinero, a muchísima formación, a muchísima fama y precisan pues trabajar mucho todo lo demás. Un tema que a mí me despierta muchísimo interés es el de los deportistas ganadores, deportistas de éxito,
que suelen tener una trayectoria impecable, prácticamente sin mácula, de ganadores, tanto te hablo de artes marciales mixtas que a mí me gustan mucho, como de fútbol, como de cualquier otro deporte, y en algún momento, por lo que sea, algo se tuerce, empiezan a jugar mal, empiezan a pelear mal y no son capaces de volver de ahí. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Pasa muchísimo. Entran en un estado, es lo que te comentaba, entran en un estado de que diríamos de tilt, ¿no? Si fuesen jugadores de póker diríamos que están en tilt, que están ahí en un punto en el que además su atención ha ido hacia ese lugar. Y te voy a decir definiéndolo de una manera muy sencilla, sería empiezan a pensar. Entonces, cuando empiezan a pensar, ya la has liado. ¿Por qué? Porque todo tu conocimiento no está en lo que estás pensando. Está en lo que ya has aprendido, ¿no? Las 10.000 horas, lo que queremos decir, la vía ventral. Es decir, el mejor consejo que puedes dar a alguien cuando va a hacer esto es sal y diviértete, ¿no? ¿Eso, quién fue el que lo dijo? ¿Quién fue? ¿Guardiola fue? ¿O Cruyff? No lo sé. No me acuerdo, creo que fue Cruyff, que dijo salid y divertíos, ¿no? Y ese es el mejor consejo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás jugando, echándote unas risas, divirtiéndote, ahí está todo tu conocimiento. Tu cerebro está dedicando todos los recursos, los está dedicando a ese comportamiento automático que has aprendido durante tanto tiempo, ¿no? Pero de repente, si algo no va bien, tienes que ser capaz de volver a ese punto, ¿no? Porque si no eres capaz, de repente dices, ¿qué está fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? Quizás sea a mí, por ejemplo, me gustan todos los deportes de raqueta. Y uno de ellos juega mucho a tenis y tal. Bueno, soy en todos muy, muy justito, pero me encantan. O sea, te digo que no voy a ganar ningún... Uh-huh. Claro, ahora ya no vas a ganar un gran slam. No, ni el de senior, ni el de nada, pero que el golf es uno de ellos. Entonces, cuando aprendí, es verdad que tú al golf le das y cuando sube la bola es como ¡hala! Pero cuando empieza a ir mal, empiezas a obsesionarte. Y dices, ¿qué he hecho con el codo, el brazo, el esto? Cuando empiezas a pensar, ya lo has liado. Y es lo que le pasa a estos futbolistas, que llegan a un punto en el que de repente se meten en una bifurcación que no es la apropiada y empiezan directamente a pensar. Y ahí pensar pues es una de las peores cosas que puedes hacer. Tienes que dejar que tu comportamiento automático, intuitivo, sea el que rija, ¿no? Es más, por ejemplo, ahora que vemos el otro día que hubo una tanda de penaltis y demás. Yo tenía un proyecto que al final no salió, pero es uno de estos fracasados que llevo 5 o 6 fracasos, pero que está ahí. No sé qué digo hablando de ello porque voy a dar pistas, pero bueno. Uh-huh. Que es con neurociencia. Yo trabajo con neurociencia, con electroencefalogramas, pues mido las emociones que tienen las personas en un momento determinado, ¿no? Entonces tenía un proyecto de hacerlo cuando van a tirar los penaltis y trabajando con hipnosis, procurar que la persona cuando va a tirar el penalti no piense que tire los penaltis como tiran los entrenamientos. Porque claro, tú en un entrenamiento los ves tirar a estos jugadores de élite y es alucinante cómo le dan al balón. O sea, yo juego a fútbol toda la vida y cuando los ves jugar dices, lo mío era otro deporte, no era esto, ¿no? Es más, tú le dices a un jugador de este estilo que le tire al portero 10 penaltis y le dices al portero, te los voy a tirar todos a la derecha arriba. Pero tú tienes que estar en el centro. Hasta que yo no te puedes mover. Es que sabiendo dónde dan, lo tiran tan fuerte y controlan tanto el balón que es que no llega el portero. Pero claro, cuando llegan a ese punto de me estoy jugando no sé qué, entonces es cuando empiezan a pensar. Cuando empiezan a pensar es como si lo tirara yo el penalti y digo, pone bien el pie, hace no sé qué, hace no sé cuál, y está tirando otra persona el penalti. Y si así, sale rodando y bajo, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante ese punto para los deportistas de no pensar, de estar entrenados en ello. No te puedes imaginar lo que me resuena lo que estás diciendo. Cuando jugaba al fútbol, cuando era pequeño, en los entrenamientos era un jugador solvente, hacía cosas, o sea, sacaba más o menos adelante las pachangas, pero luego cuando tenía que jugar un partido con mi equipo, era el peor futbolista de la historia de España. Y, o sea, como que entiendo qué es lo que pasaba, ¿no? Que la presión me venía, a pesar de que era una liguilla comarcal, me venía cuando teníamos que jugar partidos de verdad y era desastroso, yo no podía gestionarlo.
Pues te voy a confesar un secreto. A mí me pasaba lo mismo, por eso estoy aquí. Sí. A mí me pasó en el fútbol, yo sobre todo jugué a fútbol y a tenis. Que vamos, competí hasta cierto nivel y me pasó eso también. Y me acordaba con tenis que era tremendo. Porque entrenaba con algunos fieras que eran los campeones regionales y pum, pam, pim. Llegaba a un campeonato y en la primera ronda me echaba alguien o sea, era tremendo el bloqueo. Y con fútbol también me pasaba. Y yo creo que al final trabajo de esto pues simplemente por la curiosidad. Por aquello. Exacto, decir, oye, ¿qué me pasaba a mí con todo esto? ¿Qué ocurría, no? Y sí, yo también me pasaba. ¿Y a qué conclusión llegaste? Con esto, pues, no, que al final, cuando vas a competir, tiene que haber un momento en el que, o sea, lo primero de todo, que hay muchas herramientas que desconoces y que se pueden enseñar. Yo, por ejemplo, tengo algunos chavales que están en cantera y es que los tocas un poco, les enseñas 3 cosas y de repente su rendimiento pasa a ser otro totalmente distinto. O sea, hay muchas cosas que no se saben y que pueden ayudar. Eso por un lado. Y por otro que cuando vas a competir tienes que intentar entrar en la zona, concentrarte. O sea, tienes que como hacer un punto de decir, a partir de aquí ya no piensas más. A partir de aquí ya dejas que fluya, que te relajas, pues eso, al final es un trabajo, yo creo que es un trabajo muy bonito, la verdad que al que yo he descubierto en una de mis, no sé cuántas llevo ya, cambios de vida. Sí, de reencarnaciones profesionales. Exacto. Sí. Todavía sigo pensando en lo que voy a ser de mayor y digo, mis amigos están hablando de prejubilarse y yo digo, yo voy a estar en ese punto que me encanta por otro lado, bien. porque está bien, pero sí que se puede pues ayudar mucho, ¿no? Con algunas herramientas que a veces son, lo que digo, son poco intuitivas porque piensas que pensar es bueno, fíjate lo que me ha salido ahí, pero es todo lo contrario. Dices que a algunos jugadores de las canteras, tú los tratas, hablas con ellos y tocas en un punto que les cambia radicalmente el rendimiento. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que haces? Pues, por ejemplo, a ver, ellos están muchas veces muy enfocados en, o sea, la concepción de lo que es éxito y fracaso, ya solo con eso comienzas a hablar de qué es para ellos éxito y fracaso y ya ahí se lo rompes todo, ¿no? Y dices, ¿qué es que te vaya bien o qué es que te vaya mal? ¿Qué es? Porque están muy enfocados en el resultado final. Entonces, cuando tú estás enfocado en el resultado final, o sea, es muy dicotómico todo. Hemos ganado y he metido un gol. O sea, he jugado bien, me ha ido bien, ¿no? Uh-huh. Y punto. Y resulta que no es así. Y que tú puedes... hay muchas cosas que te llevan al camino, o sea, es ese punto de disfrutar del camino, ¿no? Y claro, es verdad que también tenemos, el fútbol está lleno de, por ejemplo, de máximas de estas, de las finales no se juegan, se ganan. Y hay muchas frases de este estilo que dices, vale, pues entonces que juegue un equipo solo, porque si una final que ya es hasta ahora, si hay 2, hay uno que va a perder, macho. Uh-huh. Es que no le quita a nadie, ¿no? Entonces hay muchas máximas que van aprendiendo y muchos comportamientos que también aprenden, ¿no? Que supuestamente están enfocados a ganar, ganar, ganar. Y claro, es que tú ganar, ganar, ganar no llegas así. Para ganar, 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 hay generaciones ahora y mensajes que a mí sí que me gustan, por ejemplo, el de Antetokounmpo, ¿no? El del jugador de la NBA, Uh-huh. que dijo eso, es que, ¿no? Aquí esto es deporte, aquí estamos todos peleando por lo mismo, estamos dándolo todo. ¿Qué crees? ¿Que voy a ganar siempre? ¿No? Y ahora están llegando muchos mensajes. A mí me gusta la corriente que hay ahora. El otro día Federer decía en tenis que en tenis no es de estos deportes en los que pierdes mucho, porque hay deportes en los que pierdes mucho, ¿no? O juegos. Mira, Adrián Mateos, volviendo al póker, pierde mucho más de lo que gana y es un jugador de póker alucinante, ¿no? Federer ganaba mucho, pero él mismo dijo que solo ganó en puntos el 54% de todos los de su vida profesional. O sea, casi perdió la mitad. Imagínate la gestión del fracaso que tienes que hacer. O sea, y es un tío que está acostumbrado a ganar.
Entonces, con estos chavales, pues trabajas ese tipo de cosas. Y sí, muchas veces, incluso lo que le dicen los propios entrenadores y lo que les dicen en casa. Porque es que hay muchas cosas que no se hacen bien, ¿no? Dar la charla antes del partido y les meten una charla tremenda a los míster, hay 1 hora y media antes del partido, y aquí, y tú allí, y tú no sé qué. Los chavales están recogiendo información. Yo tenía que ir para... ¿Dónde tenía que ir yo, míster? Y pues eso tienes que saber mucho antes, eso tiene que estar cargado ahí. Ya, pero justo antes no me lo machaques con una sobrecarga cognitiva, porque entonces no sirve. ¿Y cómo reconduces a ese jugador solvente y exitoso y ganador que en un momento dado su rendimiento empieza a disminuir? Este ejemplo que te he dado, ¿no? De futbolistas, baloncestistas, artistas marciales que están acostumbrados a ganar, que están acostumbrados a hacer las cosas muy bien y de repente un día, por la razón que sea, que supongo que muchos de ellos desconocerán, no juegan bien un partido, no pelean bien un combate y desde entonces parece que no son capaces de encauzarse de nuevo. Pues lo primero de todo, tiene que haber un estado por parte del deportista de realmente querer cambiar, de realmente querer aprender. O sea, de que te coja como, no sé cómo decirlo, como alguien de referencia que te va a hacer caso. Que te coja así y te diga, no, o sea, yo lo que quiero es solucionar esto, me voy a poner a hacer ello. Eso es lo primero. Y digo esto porque a veces se buscan las soluciones rápidas. Dicen, no, yo es que lo que quiero es hacer alguna cosilla así para volver a la situación de antes. Y dices, ya, pero es que en la vida a veces la situación de antes no se puede volver. O sea, es más, vas a volver mucho mejor, vas a volver mucho más fuerte. Pero, o sea, estás pasando por una que a todos nos ha ocurrido y dices, yo antes era súper happy, estaba con esto y pasé una época fastidiada y cuando cruzas ese desierto, luego eres más fuerte y mejor, pero tienes que cruzarlo. Pero ya no eres el de antes. Ya has visto ese desierto y has pasado ahí mucho calor y mucha sed y has estado en las dunas diciendo, ¿llegaré o no llegaré, no? Entonces, tienes que ser capaz de, o sea, él tiene que ser capaz de confiar en la persona. Y luego existen muchas herramientas, algunas de las cuales, por ejemplo, yo trabajo mucho con hipnosis ericksoniana. Pues tú, yo he estado en vestuarios de fútbol y he puesto a los futbolistas a meditar, a relajarse, yo qué sé, a visualizar herramientas. Hay las herramientas, muchas de ellas son muy conocidas ya, como el mindfulness, como tienes que trabajar precisamente, apagar un tanto todo ese pensamiento consciente y volver a activar todo el conocimiento inconsciente que tienes dentro, que es el mayor de todos, ese intuitivo, ¿no? Hablo mucho de la intuición porque estoy con una revisión de un libro sobre intuición que me fascina la intuición. Me he pasado un año investigando sobre la intuición y es que realmente es ahí donde está todo nuestro conocimiento implícito, ¿no? Todo lo que hemos ido aprendiendo sin darnos cuenta. Entonces, claro, es como querer dar el máximo tuyo, el máximo de lo que puedes hacer, pero solamente estás cogiendo una parte muy reducida. Y dices, es que antes rendía 100 y ahora rindo 15. Y dices, ya, pues que antes utilizabas donde está todo tu conocimiento en el cerebro muy bien y ahora estás utilizando una parte del cerebro que es casi más de aprendizaje. De decir, oye, cuando hago esto ocurre lo otro. Aprendizaje consciente, digamos, explícito, ¿no? Entonces, si te soy sincero, lo primero que tienen que hacer es ser capaces en el caso del fútbol, de pedir ayuda, y eso ya es un paso muy grande, porque en algunas cosas seguimos viviendo, de decirlo, en las catacumbas, ¿eh? O sea, seguimos viviendo en los 80, en algunas cosas y a veces en el vestuario. Yo estoy con los ojos abiertos así diciendo, madre mía, ¿no? Porque ya sabemos muy bien
cómo ayudar en el rendimiento del cerebro y hay cosas que no ayudan, sino que es todo lo contrario, ¿no? Pero sí, hay herramientas, por ejemplo, de eso de autodiálogo, de autohipnosis, de lo que te dices, de aprender a entrar en un estado. Este estado, esto lo decía Michael Jordan, que a mí me encantó cuando vi el documental, el de El último baile. Sí. Decía, entró en la zona. De hecho, se ponía Phil Jackson estoy leyendo ahora también el libro de Canastas Sagradas de Phil Jackson. Se ponía a dar la charla y decía, Jordan, ¿vais a hablar? Vale, me piro. A mí no me metas cosas en la cabeza. Estoy en la zona y todo el mundo daba la charla técnica a todos y él se iba a la habitación de al lado. Decía, yo estoy ahora mismo concentrado, a mí no me digas nada. Pero lo que pasa con el caso de Jordan es que sí. no es extrapolable para nada. En ese documental lo ves, sí. Hay una noche que se zampa una pizza familiar antes de un partido. La noche antes de un partido, se zampa una pizza familiar. O sea, y lo digo ahora que estamos en ese momento en el que los jugadores, miden hasta la altura de lo que se comen. Sí. Pues en aquel momento se zampaba una pizza familiar. Al día siguiente, que se llegó a pensar que la pizza estaba envenenada por alguien del equipo rival, al día siguiente se levanta, está fatal, tiene gripe, tiene fiebre, aún así va a jugar y hace 40 puntos. Sí. No es extrapolable ni la zona ni nada, o sea, es una cosa, es un extraterrestre, como pasa pasó con Maradona, que podía estar en el peor de los estados y salía al campo y seguía haciendo cosas maravillosas, y como pasan con otros deportistas, que ahí ya no sabemos, hay como un ingrediente divino en lo que hacen. Sí, son mitos, son excepciones de la vida. Es como coger a Einstein y generalizar las cosas de Einstein para el resto, ¿no? Y dices que no, hombre. Hay un entrenador mental que trabajaba con muchos deportistas de alto rendimiento que yo he mencionado en más de una ocasión en el podcast. Falleció víctima de un cáncer, por desgracia. Trevor Moawad se llama, escribió It Takes What It Takes, un libro súper interesante, y precisamente casi su especialidad era pues trabajar con deportistas que habían perdido la fe en sí mismos. Y uno de los ejercicios que hacía, si mal no recuerdo, era casi al estilo de la naranja mecánica, los ponía a verse a sí mismos en sus mejores jugadas durante mucho tiempo. Entiendo que con el afán de que olviden lo que han hecho mal y tengan más presente todo lo que han hecho bien. Sí. Esta saturación, ¿no?, de olvidar todo, hombre, es efectivamente un poco bestia, ¿no? Es el punto, pero sí que es para decir, al final, lo que ocurre es que cogemos la atención, ¿no?, y desviamos la atención. La atención es nuestra arma más poderosa. Entonces, si cogemos y estamos atentos en el campo a recopilar información, tú recopilas información y el cerebro automático ya sabe qué hacer con ella y te dice, vete allí, te mueves, pum, y vas ahí, ¿no? Yo me gusta poner como ejemplo a Raúl González. Sí. Que Raúl, siempre caía el balón donde estaba Raúl. Mira, no me digas cómo ocurría, pero es que se pasó 14 años ahí. Y dices, es que era un tipo que decías, no sé, tampoco parecía que tuviese nada, entre comillas, especial, pero es que la bola le caía encima. Y dices, ¿por qué? ¿Eso es suerte? Pues igual 4 partidos es suerte, 14 años no. Entonces, ¿qué haces? Recopilas información y dejas que tu cerebro, con esa información, te mueva, te diga dónde tienes que hacer, te diga lo que tienes que hacer. Y esa es la atención. Pero si en vez de estar prestando atención a eso, estás prestando atención a otras cosas, ya no estás alimentando ese sistema con información. Entonces, por ejemplo, estás prestando atención a cómo le das al balón en el penalti, ¿no? Y dices, pero levanta pero pon atrás y da 3 pasos y cuidado con el empeine, ya está. Ya la has liado. Entonces, uno de los puntos es trabajar con tu atención, ¿no? Y en este caso, pues sí, ¿no? Las estás así y ver así, pues ya, esta es la atención en todo lo crack que eres. Y, bueno, es un sistema y también se puede trabajar con, pues eso, también con la parte más inconsciente y con las autoinstrucciones, etcétera, ¿no? Creo que otra cosa que decía Trevor Moawad, esto estoy hablando de memoria, por supuesto, es que lo que verbalizas, lo que dices, tiene 7 veces más influencia en ti que lo que piensas.
el llevarlo a palabras. Y que si además es negativo, es algo negativo, tiene 4 veces más. Sí. Es decir, esto que hacemos de decir soy un desastre, que yo lo hago muchísimo, decir soy un desastre, yo para esto no valgo, soy tonto, etcétera. Eso es de lo más destructivo que podemos hacer y de lo primero que deberíamos desprendernos. Completamente de acuerdo. Y además de eso, o sea, te lo estás escuchando también cuando te lo dices sin hablar también, ¿eh? Es decir, pero también creo que, a ver, si por ejemplo hablas solo y dices, ¡ay, qué desastre! Pero si le dices a alguien que eres un desastre, ahí sí que empeora. Es decir, tú ya te estás definiendo tu yo como un desastre, ¿no? Y entonces te lo crees. Empiezas a creértelo y dices, sí, pues parece ser que soy un desastre. Y es que ese autodiálogo que tenemos continuamente con nosotros mismos es el 90% de toda la información, de todo lo que decimos a cualquiera en un día. Entonces es todo el rato hablándonos y hablándonos y hablándonos. Y hay que tener mucho cuidado con lo que nos decimos. Y luego además está el principio de coherencia, que es lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Entonces, somos muy dados muchas veces a pensar, bueno, pues, o en algún momento determinado, o a hacer algo para mejorar, y cuando no sale bien te dices que no sirves para esto. Entonces, al final, eso es tirarte de un brazo y de una pierna para cada sitio. Y genera frustración, genera emociones negativas, ¿no? Entonces, yo también, bueno, todas las personas que a veces tenemos algo de autoexigencia, yo tampoco me tengo como, desde luego, perfeccionista, porque tengo personas perfeccionistas alrededor y cuando las ves dices, ¡ay, qué bien! No soy perfeccionista. Aunque las quiero, dices, yo no soy tan perfeccionista para esto. Pero sí que es verdad que muchas veces buscamos el resultado y a veces nos decimos cosas que no son las apropiadas, y la autocompasión, que es un concepto que yo últimamente he aprendido y estoy también trabajando, está muy bien, ¿no? Ese punto de decir, bueno, que es que es normal que te pasen también cosas y que no eres perfecto y que estás aprendiendo, y un montón de autoinstrucciones que son más amables, ¿no? Pero es verdad que a veces están nuestros padres, ¿no? O no están detrás diciendo, no eres nada constante. Yo, fíjate, a mí me decían de niño que no era nada constante en el deporte, ¿no? Que yo en el deporte que no era... Es que tú, claro, en el deporte no eres constante, y me repitieron muchas veces eso. Y probablemente eso también se me quedó ahí grabado, ¿no? Ese punto de no eres constante en el deporte, y me pasaba que muchas veces pues cambiaba de deporte. De hecho, yo entrené a no sé ni cuántos deportes. Ahora me encanta el deporte, pues eso, el multijuego, casi todo. Y dices, pues mira lo que te he dicho antes, me encanta el deporte de raqueta. Pues hago todo con raqueta. Pero como tú no eres constante, que se te ha quedado ahí. En cambio, en los estudios sí que eres constante, Miquel. Me dijeron eso. Resultado, pues tengo 9 títulos, voy para el 10º. O sea, fíjate qué cosa. Tú eres constante en el estudio, pero no eres constante en el deporte. Y a mí, que siempre me ha encantado el deporte, pues bueno, muchas cosas por ahí, pero el efecto Pigmalión es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero entiendo que más interesante o positivo que la autocompasión es la autoaceptación o la autocomprensión, porque al final la autocompasión es casi sentir pena por uno mismo. Bueno, sí, es verdad, sí. Es autoaceptación o... Sí, es que de decir, bueno, estás aprendiendo, más, es normal. Pobrecito de mí, sí. Claro, es normal que no lo hagas bien, que es paradójicamente, pero sí. De nuevo, aquí incluyo mi propia experiencia y mis propias vivencias. A mí me ha pasado de empezar en un deporte y el primer día martirizarme porque no soy bueno. Es como, hay una parte de tu cerebro, ahí no está interviniendo la lógica o la razón, que es quien te diría, se sentaría contigo y te diría, pero ¿cómo vas a ser bueno, alma cándida, si has empezado hoy? Y en cambio, y precisamente a la gente que es poco constante, yo creo que les suele pasar eso. Que se frustra rápidamente porque llega, pues no sé, esperando que por algún don divino se le dé bien lo que va a hacer. Exacto. Y se encuentra con que, pues como la mayoría de la gente, empieza desde abajo, desde cero. Sí. Pero lo bueno que tiene es que se puede cambiar todo eso. O sea, yo, por ejemplo, ahora soy muy constante en el deporte, ya no tengo 15 deportes que hago. Ajá. Ahora practico 2, ¿no? Y me encanta practicarlos. Y sobre todo, fíjate, al final, contra eso que hay, pues, o sea, que es justo lo que estás diciendo. Empiezas
¿Y qué te ocurre? Que tienes la exigencia muy alta por el resultado. Tú, Alex, empiezas con esto y dices, joder, tengo que hacerlo bien, ¿no? Y contra eso que tienes, disfrutar del camino. Y coger y decir, oye, he venido aquí, voy a hacer esto por primera vez. Ostras, vas cogiendo las cosas, estás atento, estás disfrutando, estás incluso viendo a ver si cuadra contigo o no cuadra contigo, pero sí que podemos sanar algunas de las cosas, ¿no? Y nosotros tenemos la capacidad, el cerebro tiene una capacidad muy grande, tiene dos modos. El modo no cambies, por favor, ni loco, y el modo, pero si cambias, que sepas que tienes un montón de herramientas para cambiar. Entonces ante la duda no cambies, casi no gastas, pensar cognitivamente consume muchos recursos, nos gusta funcionar en automático, si quieres hablamos de esto y demás, pero bueno, ya sabemos que funcionamos mucho en automático, pero tenemos las dos cosas. En el momento que vamos a cambiar, ahí se activan mecanismos de neuroplasticidad, neurogénesis, etcétera, y muchas otras cosas más que nos hacen que trabajemos para ese cambio, ¿no? Entonces yo creo que todavía estamos a tiempo, Alex, Sí. de empezar algún día, si quieres algún día hacemos un deporte de esto nuevo y hacemos la prueba a ver si disfrutamos o no, pero yo creo que sí. ¿Y esos mensajes negativos que uno se lanza a sí mismo, cómo puede detenerlos y cómo puede cambiarlos por otros más relacionados con la aceptación que decíamos o con la comprensión? Pues yo creo que estos pensamientos negativos automáticos, las ANTs, famosas en inglés el acrónimo, es uno de los grandes desconocidos que tenemos para las personas en general, ¿no? Que no entendemos por qué estamos así tan normal y de repente nos vienen pensamientos negativos, empezamos a pensar en cosas malas, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Tienen un origen evolutivo, ¿no? Que lógicamente cuando vivíamos en entornos físicamente muy agresivos, venía cualquier animal y nos comía. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquellos que eran más cenizos y que estaban pendientes siempre de lo que podía pasar, vivían más, se reproducían y la evolución nos ha dado esta maravilla de ponernos a pensar de forma negativa continuamente. Entonces, lo primero es que eso nos ocurre a todos y nos pasa, de repente nos ponemos en lo peor. Y lo interesante que es aprender técnicas y herramientas para que cuando ocurra eso, aprender a dejar ir esos pensamientos, ¿no? No voy a decir ya incluso ni siquiera pararlos, sino a mirarlos ahí, apartarlos ahí, tener antídotos para ello y dejarlos ir, ¿no? Eso lo primero, cuando entramos en ese pensamiento circular. Y luego, además de todo eso, existen... yo, por ejemplo, llevo toda la vida pegándome con el mindfulness. Vale. Digo pegándome porque es un concepto que veo que hay que trabajar toda la vida, porque soy muy dado a ir hacia adelante, a adelantarme en todo y estar haciendo esto y estar ahora pensando y digo, ahora cuando salga voy a comprar el pan y luego me voy a no sé qué y luego voy a... Y aterriza aquí, ¿no? Uno de los mecanismos mejores para quitar esos pensamientos negativos automáticos es el aterrizar aquí y ahora. Es decir, cuando aterrizas aquí y ahora se utiliza una zona del cerebro que elimina la que está pendiente de lo que va a pasar. Entonces, el mindfulness para mí es una de las herramientas más mejores para hacer eso, ¿no? Y claro, eso lo tienes que unir a otras cosas, por ejemplo, a tener un propósito en la vida, hay aspectos que ayudan, ¿no? a gestionar esos pensamientos negativos que nos han venido, nos vienen y nos van a seguir viniendo. ¿Sabes? Esto que dices, ahí sí que hay que trabajar la autoaceptación, que no compasión. A veces es compasión, a veces digo, es que de verdad, es que siento pena de mí mismo, sí. Que incluso sabiendo todo esto, yo lo digo. Pero eso realmente es terrible. Sí. Quiero decir, yo en los peores momentos de mi vida también he sentido autocompasión, por eso me ha saltado cuando lo has dicho, porque digo, eso es duro. Sí, no, es ese punto de aceptar y dices, es que incluso con todo esto y con todo lo que sabemos te vienen y a veces conquistan tu cabeza. Y te dice, no me lo puedo creer. O sea, llevo pensando en esto no sé cuánto rato y es ese punto, ¿no? del esto es lo que creo que podía pasar, realmente esto es lo que realmente podía pasar y esto es lo que pasa.
Pero claro, si le dejamos cancha, ¿no? Si cogemos el pensamiento que tenemos, lo damos por hecho, y no es un pensamiento. O sea, es que es un pensamiento. Pensamiento no se hace nada, no hace nada. Es un pensamiento. Y lo damos por hecho y entonces vamos avanzando y avanzando y avanzando. Y como decía Antonio Damasio, tenemos esa memoria de futuro que utilizamos para tomar decisiones y es maravillosa. O sea, nos viene un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción. Es una imagen que genera una emoción. Y esa emoción también tiene cognición que cuelga, pienso sobre ello y me viene otro pensamiento, que es otra imagen. Y así empiezo a generar y voy sufriendo maravillosamente de manera encadenada por algo que luego llega el momento y dices, no me puedo creer que lleve 10 días, ¿no? Pensando todo esto y claro, y ese mecanismo también es el que es terrible para ponerte en lo peor, ¿no? Entonces estás ahí generando esa memoria de futuro, ¿no? Generando sufrimiento, básicamente. ¿Y cómo funcionan las palabras ancla? Pues yo utilizo eso bastante en el deporte porque me vienen muy bien para, por ejemplo, después de un error. Cuando se comete un error hay como una especie de protocolo, ¿no? Porque tú dices, bueno, después del error supéralo. No, es que hay que hacer una serie de pasos y en uno de ellos es maravilloso porque tú programas a tu cerebro para que cuando llegue ese momento y escuche eso, ocurra otra cosa. ¿No? Es decir, le dices a tu cerebro que, por ejemplo, con una palabra ancla, cuando diga no sé qué, es que se ha acabado esto. Esto es el auténtico duerme de hipnosis, ¿no? Que llegas ahí y esa palabra duerme y es el punto donde se produce ahí el cambio, ¿no? A inconsciencia, a ese estado hipnótico de trance profundo. A mí me encantan el uso de las palabras, pero también incluso el uso de gestos, ¿no? De gestos. Yo, por ejemplo, tengo una autohipnosis para el dolor que es muy buena, que es bajar un volumen. Yo tengo un volumen como el que tenía en mi equipo estéreo de niño. Entonces, cuando voy al fisio, que me debe de odiar, porque algo le he debido hacer en otra vida, me meto el dedo ahí en la esta y yo... Entonces, si me lo hace así sin nada, me duele. Pero digo, espera, pues bajas el volumen. O sea, haces el gesto de bajar el volumen. Yo lo hago, físicamente. Estás ahí en el fisio y le dices, Manolo, espera un momento. Y haces así y dices, ahora ya puedes. Ahora ya puedes, exacto. Wow. Y eso funciona. Sí, a mí funciona muchísimo. Una de nuestras profesoras del máster en hipnosis ericksoniana del Instituto Erickson de Madrid, Teresa García, que es una pedazo de crack, nos contaba que ella se hace las endodoncias sin anestesia. Venga. Sí, que sin anestesia e incluso se programa para no sangrar. Pero ¿y tú podrías, con ese gesto, podrías hacer eso? No, ya te digo que no. Pero ¿cómo te instruyes para hacerlo? Es decir, que primero hay un entrenamiento previo para que tú puedas hacer un gesto y efectivamente tenga en ti el efecto que pretendes? Claro. Hombre, tú tienes que decir a tu cerebro, tienes que programarlo para que, si no has hecho nunca nada de esto, lo mejor es que te ayude un profesional, que entres en trance, y una vez que estés en trance, el trance ericksoniano no es un trance de fuera, sino que estás como en medio, ¿no? Vamos a decir que el trance es ahora estás totalmente consciente, el totalmente inconsciente es cuando duerme, ¡pum! Ese es el... Sí, como cuando estás en la cama entre la vigilia y el sueño. Exacto, o cuando vas conduciendo y llegas a un sitio y dices, ¿cómo he llegado? O entramos en trance muchísimas veces en el día a día. Entonces, cuando estás ahí en medio, ¿no? En ese punto de trance intermedio, ahí puedes trabajar sobre la parte más inconsciente, pero tu consciente no lo rechaza, ¿no? Entonces, esto también, otro profesor del máster, Julio Juanes, que es muy crack en esto y lo explica muy bien, y te dice, claro, cómo ahí en medio puedes darte instrucciones para que seas capaz en momentos determinados con una palabra de anclaje o con un gesto, ¿no? Yo tengo un jugador el que le di un interruptor. Entonces, cuando tienes que pulsar el interruptor para que ocurra algo.
Pero tiene literalmente un botón. El interruptor, un botón. Fuiste al Leroy Merlin y le dijiste, te he comprado un botón para que Cuando pulses. esto, y le dice la hipnosis, cuando pulses esto va a pasar esto otro. No te imaginas el poder que tiene eso en nuestra mente. Es brutal. O sea, pero hay una hipnosis, es decir, uno no puede entrenarse para esto en casa. Sí. La audiencia, un oyente que quiera aplicar esto. Hombre, lo mejor es ser ayudado, sino más que nada porque si no muchas veces puede parecer que estás haciendo una estupidez, no sé cómo decírtelo. Pero yo, si te soy sincero, si crees profundamente en ello, claro, una vez que sabes las bases científicas de por qué funciona, ¿no? Yo todavía hay mucha gente que te dice que no cree en la hipnosis, que la hipnosis es un cuento, que cuando sale la gente y le hipnotiza en un espectáculo, que es mentira, ¿no? Y yo digo, ¿pero cómo va a ser mentira? Digo, si es que la gente sale hipnotizada. A mí me gusta mucho ir a espectáculos de hipnosis. Ajá. Bueno, ¿quién quiere que le hipnotice? Y salen 15, ¡ya! Entonces, si se dan ganas de decir, duerme, ¡pum! Ya está. Si sale hipnotizado, ¡hipnotízame, por favor! Pues ya está, ¿no? Pero si sabes, o sea, comprendiendo las bases de lo que ocurre, o sea, es una cuestión o sea, la mentalidad lo es todo. Es como el vídeo este de TEDx que yo aconsejo ver, el de Alia Crum, que es Change Your Mindset, Change the Game. Y lo que tú piensas sobre las cosas lo es todo, ¿no? Es un vídeo que es maravilloso porque te dice cómo unas personas que eran unas limpiadoras, bueno, ponen muchos ejemplos, pero este es muy llamativo, que estaban todo el día limpiando pues hoteles y, claro, no hacían nada de ejercicio porque salían de ahí y llegaban a casa destrozadas. Entonces tenían unos indicadores físicos bastante malos. Entonces hicieron un experimento que a un grupo de ellas les dieron una pequeña charla en la cual les dijeron que realmente estaban todo el día haciendo ejercicio. Todo el día. Que eran atletas, poco menos. Y a otras les dejaron igual. ¿Qué ocurrió? Pues lo que te puedes imaginar. Las que les dijeron que eran atletas no solamente empezaron a sentirse súper bien porque decían, es que físicamente cada día estoy mejor, sino que sus análisis de sangre comenzaron a mejorar muchísimo con todos los indicadores de personas que estaban haciendo muchísimo deporte. Y las otras igual, ¿no? Sí, o sea, le cambiaron los biomarcadores por la actitud. El colesterol, el no sé qué, cambia radicalmente. Entonces tú ya estás diciendo a tu cerebro, oye, ¿cuánto deporte hacemos? Y tu cerebro está diciendo, ¿cuánto deporte hacemos? O sea, ¿será que estaremos sanos? Entonces el cuerpo reacciona y empieza a estar sano. Entonces es ese punto de que, o sea, no es tanto el no lo hagas solo en casa, no, sobre todo, hazlo solo si es para positivo, porque también tenemos trances para negativo y nos decimos cosas malas, ¿no? Pero, o sea, sí que se puede hacer ese punto de anclajes, tanto de palabras como de otras cosas. Cuando cuentas esto de que por ese cambio de actitud o de mentalidad, incluso los biomarcadores mejoran, cuando dices esto, ¿no hay otros científicos que se muestran escépticos y que dicen, bueno, Miquel, por favor? Mira, te voy a poner otro ejemplo, como no, de otro... Bueno, parece que estoy haciendo publicidad, así que voy a decir un profesor vale. determinado que trabaja con hipnosis, Germán, trabaja en el Hospital de Zaragoza con enfermos de oncología, haciendo hipnosis de samuráis que van en la sangre, dirigiéndose con sus katanas a donde están los tumores para pelear con ellos, ¿no? Y no te voy a decir que la gente se cure por eso. O sea, aquí la relación causa-efecto hay que tener muchísimo cuidado. Porque además hay gente que tiene una mentalidad de la leche, está todo increíble, fabuloso, maravilloso. Este es un oncólogo, esta persona de la que me hablas. No, es psicólogo. Es psicólogo. Pero trabaja en oncología en el Hospital de Zaragoza. Exacto. Entonces sí, y ayuda a... O sea, ayuda, vamos a decirlo. Pero cualquier persona, de hecho hay también un estudios de enfermería que dicen cómo hay una relación muy grande, muy significativa entre cómo reacciona una persona cuando le dicen que tiene un cáncer y las personas que se curan. O sea, es muy significativa. Eso no significa que, por supuesto, el 100% se cure. Pero que, o sea, estamos hablando ya de extremos, ¿no? De extremos totales de enfermedad, pues fíjate, un cáncer, ¿no?
y cómo la forma de afrontarlo, la mentalidad, influye en ello. Así que en otras cosas yo no tengo ninguna duda, aunque también es verdad que tendemos ahora mucho a decir, joder, pues tengo ciática aquí, eso es que estás pensando que patatín. Mira, hay veces que no es así. Nosotros trabajamos también mucho a las lesiones en el fútbol con esto, pero hay mucho, o sea, y esto ayuda muchísimo. Esto es la cabeza. La cabeza. Para los oyentes. Sí, pero entonces con la cabeza trabajamos mucho las lesiones y hay muchas lesiones que se ayudan a curar antes, a no recaer o a no lesionarte. Pero mira, te pasa un tipo de 100 kilos por encima de tu rodilla y no sé qué, y ya puedes pensar todo lo bien que quieras que te la puede dejar hecha polvo. Entonces no siempre hay que... O sea, las cosas a veces no... O sea, ayuda mucho, ¿no? En lo que es el mindset y la mentalidad, pero hay veces que, pues mira, tienes ciática pues porque has levantado 100 kilos y a partir de 80 no deberías hacerlo, ¿no? Y ahora que dices eso, ¿qué pasa en las cabezas de estos monjes Shaolin que se apoyan con el cuello en una pica o que caminan sobre cristales rotos o... Bueno, monjes Shaolin o fakires, que también realmente el fakir lo que hace es soportar dolores imposibles para el resto de los humanos con entereza y soltura. Hipnosis. Lo que hacen es autohipnotizarse, ¿no? O sea, toda hipnosis es autohipnosis. O sea, nadie te hipnotiza si tú no... O sea, la hipnosis es autohipnosis. Entonces ellos son especialistas en hacerse autohipnosis. Entonces, si hay personas que se hacen endodoncias como tú y yo nos cortamos el pelo, pues imagínate, es más, incluso para no sangrar en ese momento, pues ellos se hacen autohipnosis pues para que eso no duela o incluso no sangre. Y es solo hipnosis. ¿Y tú no has aprendido a hacer eso? ¿No le has dicho? Claro, o sea, a mí me dice la mujer esta, no, yo voy a hacerme una endodoncia y digo que no me anestesien y tal. Digo, enséñame ahora mismo a hacer eso. En este preciso instante. Yo es que soy más blandito, yo estoy en que no me duela el gemelo. En que no te duele la espalda al levantarte por la mañana. Sí. Cada uno se pone unas metas a su alcance. No, pero bueno, es cuestión de trabajarlo todo. Es cuestión de ir trabajando. Lo que sí que es verdad es que las cosas no... O sea, aquí hay un ensayo-error muy grande. Ensayo-error, aburre y vencerás. Hay mucho ahí que tienes que, pues eso, seguir y seguir y seguir. Los resultados van viniendo como suele ocurrir esto, ¿no? Lo que decimos del fracaso, la gestión del fracaso. La primera que tú te pones a hacer esto dices, pero qué estupidez estoy haciendo. No como, bueno, cuando le pones a un jugador a hacer, pues eso, a relajación, ¿no? O visualización. Y mucha gente dice, ¿visualización? ¿Pero qué dices? Pero eso son tonterías. Que no, y bueno, ya hemos visto con resonancia magnética o con otras técnicas de neurociencia, hemos visto los efectos que tiene la visualización, ¿no? en el cerebro, que no solamente es que se oxigenen las mismas zonas, o sea, que es como si lo estuvieras entrenando estar ahí, sino que además también se oxigenan zonas del sistema límbico. Puedes ligar a esa situación una emoción, positiva o negativa. Sí. Ay, como me toca a mí tirar el último penalti me muero, ya está, ya la has liado. ya estás ahí. Pero puedes trabajar, llegar a ese punto y tener emociones, pues eso, simplemente de calma, ¿no? decir, pues, lo tiras y punto, y ya está, ¿no? O cualquier otra circunstancia. Pero, pues hay que creer, hay que tener fe, no sé cómo decirlo, hay que creer en ello, esto es además, la gente cuando hablas de cosas de neurociencia te dicen, yo creo en eso. Ahí estás pensando, haces bien en creer en esto, porque esto no es... O sea, fíjate, yo mismo estoy utilizando mal el lenguaje, muy erróneamente, porque la gente, o sea, pero te dicen, es que yo creo en eso, y dices, claro que crees en eso. Es que esto aquí avala la ciencia. Entonces, miramos resonancias, miramos, o sea... Pero bueno, seguimos como es abstracto y como es... O te dicen, creo en la psicología. O sea, cuando estás en esto, dicen, no, yo creo en la psicología aplicada al fútbol, ¿eh? Y tú estás con los ojos como platos pensando, pues sí, pues que, ¿cómo no vas a creer? Es que es fundamental. La importancia de la actitud y del mindset se ve muy bien
en el mundo de las artes marciales mixtas. Está en muchos deportes, pero en el mundo de las artes marciales mixtas los luchadores suelen ser menos discretos, se valora menos la humildad que en otros deportes y entonces son más vocales. Y ahí, si uno los escucha y los ve desde a través de ese prisma, de la psicología, del comportamiento humano, lo ve perfectamente cómo están utilizando eso, cómo en las ruedas de prensa o en las entrevistas que hacen, tenemos aquí un campeón del mundo, Ilia Topuria, que es un ejemplo perfecto, cómo tienen pleno convencimiento de sus capacidades, de sus aptitudes y están verbalizándolo constantemente. Hablábamos antes del poder que tiene lo que decimos en alto, ellos están constantemente diciendo en alto: yo soy el mejor, yo sé que soy el mejor, incluso sin jactancia, sino como un hecho. Esto es así, objetivo. Soy el mejor, nadie puede conmigo. Y además, cuando hablan de combates futuros, dicen cosas del tipo de: lo voy a tumbar en el primer round. Esto lo hizo Conor McGregor. Conor McGregor en una rueda de prensa dijo que a José Aldo lo iba a tumbar de un gancho de izquierda a los 13 segundos del inicio del combate. E hizo esa Es una casualidad, ¿eh? Porque luego Conor McGregor perdió y de hecho ahora mismo no es ejemplo de absolutamente nada. Pero la realidad es que lo hizo. 13 segundos, gancho de izquierda. Fíjate que hipnosis para el rival, ¿eh? O sea, el rival estaría viendo y dice, es más directo. Fue así. O sea, en parte el análisis que hice yo e hicieron muchos otros es que le había ganado ya el combate antes de que empezase. Exacto, sí. Pues, ¿sabes lo que creo? Lo primero, en este caso es muy importante porque además ese arte marcial tiene un componente de soportar el dolor muy grande. Uh-huh. Entonces, claro, tú vas directo que vas a sufrir, pero no vas a sufrir porque tengas que tirar un penalti. Te van a currar, pero bien. O sea, es decir, que tu cabeza sepa que vas a tener que soportar lo insoportable y vas a seguir de pie es importante. ¿Y eso a qué nos lleva? A entrenar. Entonces, ¿qué entrenas? Entrenas todos estos mensajes que te mandas. Entrenas ese vocabulario, ese lenguaje y estás continuamente practicándolo y cuando llegas a las situaciones anteriores tienes que ser tú mismo y de hecho te estás mandando un mensaje a ti y a tu rival porque hay un juego ahí psicológico fuerte de voy a aguantar más dolor que tú, ¿no? Entonces ya estás comunicando. Y si consigues que entre esa idea en su cabeza, es que a la de 13 segundos el otro se va a la lona, ¿no? Y eso, o sea, es muy interesante porque se entrena. Pero fíjate cómo, por ejemplo, en otros aspectos como en el fútbol, no se entrena eso tanto. O sea, no se entrena y hay personas, lo primero, no se entrena porque no tiene tanto sentido. O sea, es decir, que quizás habría que entrenar otro tipo de cualidades. Aquí es que la resistencia física lo es todo, ¿no? Resistencia al dolor, digámoslo así. Y ahí, pues, no se entrena eso y muchas veces vemos los jugadores que están improvisando, diciendo cosas o haciendo cosas que lo primero de todo los ves fuera de su zona de confort, digámoslo así. Hay jugadores que es que los ves y dices... Este ha nacido, es que tampoco quiero poner ejemplos, porque me salen ejemplos cercanos y no quiero ponerlo, pero todos podemos pensar en alguno de ellos que dices, este ha nacido para esto. Habla con el árbitro, con el otro, con un señor de la grada, con patatín, y sigue compitiendo al mismo ritmo, al mismo nivel. Es más, se enchufa más, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que, y voy a decir uno, yo creo que Simeone, ¿no? Cuando era jugador, a él le flipaba estar en... La presión. En la presión, en el Saraos, en esto... Si decían algunos cuando no podían sacar un córner que no sé quién era, decía yo voy ahí, disfrutaría sacando el córner, que me tiren, haría así. Y Cristiano creo que también, ¿no? Decía, yo me crezco, a mí me gusta. Exacto, hay algunos que esto, pero la inmensa mayoría, pues, o sea, no están en ese punto. Entonces, cuando se ponen a hacer cosas así, lo primero, están fuera de su lugar. O sea, más que están fuera de su lugar, que lo ves y dices, ¿qué estás haciendo, hijo mío? Es que su rendimiento se derrumba. Porque, claro, estás pendiente de otras cosas. O sea, estos luchadores han incorporado eso dentro de su, digámoslo así, zona, ¿no? La famosa zona esta de competición. Antes de llegar allí, yo me digo, yo visualizo, yo veo, yo estoy diciendo, estoy completamente ahí. Pero esto es otro, o sea, el jugador normal, ¿no?
Entonces eso les saca de su zona, ponerse a discutir con el árbitro. ¡Árbitro, que ha sido penalti! Hay ciertas cosas que a mí a veces me sorprenden. O sea, estamos en el otro fútbol o en la picardía o en no sé qué. Entonces a mí a veces me sorprende cómo los jugadores pierden sus energías y salen de su zona de rendimiento por cosas que realmente son absurdas y que no le van a producir. Vale, si me dices que te ha dado, entonces nada, roja para ti. ¿Y tú qué quieres? ¿Penalti? Que no, que eso ha pasado. Sigue adelante, porque te vas a quedar ahí enroscado en eso, ¿no? Y no, sobre todo por el tema del rendimiento, pero del bienestar también. A mí me gusta trabajar rendimiento y bienestar. O sea, me parece que va de la mano, totalmente. Entonces, asume que estás en... A ver, tú cometes errores, el árbitro comete errores, todo el mundo comete errores, es que es así. Entonces, y además que igual no ha sido un error, que igual estás equivocado tú, estás con la presión del resultado, que quieres que todo vaya bien, que no sé. Entonces es normal, pero ostras, tienes que pensar en tu rendimiento. Entonces, no estás tampoco ni siquiera preparado, no estás entrenado como estos atletas, que son atletas, ¿no? Para coger y entrar en ese terreno, en ese juego. Entonces utiliza tus bazas, utiliza lo que tú sabes hacer y lo que estás entrenado y lo que está metido dentro de tu rutina de rendimiento, ¿no? O sea, cometes un error, pues, o sea, es que no sales del error pensando, sales haciendo esto y lo entrenas. Y entrena. Entonces cometes un error y luego es como subirte las medias. Hago esto y ya estoy. Y sigo adelante, ¿no? Pero si no has entrenado, es que todo se puede entrenar. Hasta que no te duele una endodoncia sin anestesia, creo. Hablamos de soportar el dolor y la adversidad, y la verdad es que vienes en un momento muy oportuno porque ayer estuvo aquí Eduardo Strauch, que es uno de los supervivientes del accidente de aviación de los Andes, que inspiró después la película maravillosa de Bayona de La Sociedad de la Nieve. Sí. Y una de las cosas que fascinan a Eduardo y a mí también, y sobre la que él vuelve muy a menudo, es el hecho de que cuando tuvieron el accidente, enseguida se pusieron a hacer cosas y a trabajar para la supervivencia. Y él me decía, es que es increíble cómo entramos en ese modo de supervivencia, pero prácticamente en cuanto el avión se quedó allí enterrado en la nieve, empezamos a movernos, a sacar cosas, y a él le fascina. Dice, pues yo no había tenido un problema en mi vida. O sea, yo no era una persona entrenada que ya sabía de... No, o sea, nunca le había pasado nada malo, le pasa eso, y en lugar de bloquearse se empiezan a mover y empiezan a hacer cosas, todos esos supervivientes. Ahí me encanta, me recuerda a la frase de la película, aquella Cadena Perpetua, empeñarse en vivir o empeñarse en morir, ¿no? Me encanta porque una de las... Pues fíjate, hemos hablado de los pensamientos negativos automáticos. ¿Qué te puede venir en una circunstancia de ese estilo? ¿No? Es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Centrarte en el presente, ¿no? Y en el presente, ¿qué puede ser? Hacer cosas. Entonces, el cerebro, cuando está ocupado, ¿no? Yo en el libro hablo de lo de no aburrirse, que yo digo, esto es polémico y me van a decir algo, seguro. Lo de no te aburras, ¿no? Que para mí el aburrimiento, concebido el aburrimiento como ¿qué hago yo haciendo esto? ¿No? No es la inactividad que un día dices, pues puedo estar así, qué solcete tan increíble, ahora que sale el sol y ves y dices, estar y ver el sol es una actividad que puede ser maravillosa. Pero tener esa percepción que tu cerebro diga de... Estoy perdiendo el tiempo. Exacto. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Por eso la importancia del propósito también, de tener un propósito, que no te preocupes que si ese propósito no es apropiado, ya desarrollarás otro. Pero ve haciendo cosas para ir conociéndote. Hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer, ¿no? Y me parece esencial, ¿no? O sea, en ese momento yo no sé quién haría ahí el efecto Galatea o como podíamos llamarlo ahí, de alguien que diga, vamos a salir de esta y vamos a salir así. ¿No? Marcelo Sí. Me dijo que era quien se había puesto como el brazalete de capitán, que además era el capitán del equipo de rugby. Qué bien. Exacto. Es que la figura del capitán ahí, es que además un líder positivo ahí, es que lo es todo. Es que esa historia, que es una historia espeluznante, es una historia increíble, salen porque de repente creen. Y como creen, ellos mismos crean la realidad, o sea, ven, ¿no?
Luis Martínez Otero, el director del Instituto de Neurociencias de Alicante, dice que el sentido de la vista, a mí esto me encanta, no es de fuera adentro, es de dentro a fuera. Es decir, los ojos tienen 100 millones de píxeles, el nervio óptico 1 millón. Entonces, lo que nos lleva a las cortezas y demás y todo esto es muy poca información. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cerebro la va recomponiendo y la va completando con lo que estadísticamente cree que es más probable. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Tiene esa percepción, como le llama, que me hace mucha gracia, que es una paranoia, no, una alucinación compartida, sentido de la vista, ¿no? Entonces, claro, en el momento dice, y de aquí vamos a salir haciendo esto y esto. Todos empiezan a ver que van a salir. Entonces empiezan a trabajar en esa línea, ¿no? Y al final, esto lo decimos así muy fácil aquí, con nuestro calorcito y todo, pero en esa situación, pues es tremendo, ¿no? Como ese líder y todos haciéndolo son capaces de esquivar esos pensamientos de que sin duda habría terminado con ellos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a salir si estamos a 5 días andando de cualquier lado, ¿no? Tu libro se llama El cerebro optimista, y otra cosa que me dejó a cuadros, que me contó Eduardo, es que ellos estaban en la nieve, pasando frío, pasando dolor, rodeados de cadáveres, sin comida, algunos rodeados de cadáveres de sus seres queridos, incluso de seres queridos, sin comida, en las peores circunstancias imaginables, sin ninguna señal de esperanza de que se fuesen a salvar, y tenían momentos de felicidad. Qué bueno. ¿Cómo es eso posible? Bueno, el cerebro, el optimismo en el cerebro, vamos a decir que lo tenemos todos muy parecido. Es decir, que hay poca variación entre el optimismo que tenemos todos. Lo que varía es el pesimismo. Entonces, cómo somos capaces de las ideas negativas que nos vienen, cómo somos capaces de apaciguarlas o de dejar, o sea, lo que hablábamos antes de la atención, de quitar la atención de esas ideas, ¿no? De esas ideas determinadas. Entonces, si entran todos en una especie también, otra vez volvemos al trance, a la hipnosis, ¿no? Entran en un punto de trance colectivo en el cual todos tienen una tarea, una función y se ponen a hacerlo y son capaces de entre todos, de tener esa retroalimentación de estamos haciendo bien, o sea, crean como esa sociedad, ¿no? Como en la película, es una auténtica, un club privado selecto en el que están, que tiene sus propias normas y reglas. Esto a nivel sociológico hay muchos estudios sobre ello. Crean como un pequeño grupo con unas normas, esas normas que las han puesto ellos en ese momento. Y dentro de esas normas, pues si tú piensas, ostras, estamos vivos, qué bien, ¿no? Y tenemos que vivir por estos de alrededor que los queremos y que ya no lo están, pues parece que nuestra mente, ¿no? Incluso nuestra ética o nuestra moral diría adelante. Y bueno, yo creo que ese es el punto. Claro, reflexionándolo con él, hay alguna cosa concreta de aquellas vivencias que echa de menos, que dice, puedo llegar a echar de menos algo, a pesar de estar en el infierno. Y reflexionándolo con él, claro, hablábamos del sentimiento de comunidad. En un mundo en el que cada vez, el lamento, la queja es que estamos más desconectados, que las relaciones, los vínculos son menos fuertes, más inestables, menos honestos, y allí era exactamente lo opuesto. Los vínculos entre ellos no podían ser más fuertes, no podían ser más estables, no podían ser más honestos, porque de ello dependía su supervivencia. Qué bueno, sí. Es que en una situación de ese estilo, yo creo que, y de hecho la estamos contando porque es una situación de éxito por todo eso que ha ocurrido. Si no se hubiesen dado todas esas, ¿no? esa sociedad con esos valores y eso que tuvieron en común, pues probablemente no lo habrían conseguido. Entonces, sí, en el fondo es verdad que hay la vuelta a lo esencial, ¿no? Muchas veces es tan importante, ¿no? A esos valores, a lo más humano, ¿no? Que al final ocurre que con tanto ajetreo, con tanta, a veces incluso tecnología,
que no estoy en contra ni de la tecnología ni del ajetreo, pero a veces se nos olvida pues lo más importante, ¿no? Y los papers sobre qué es aquello de lo que te arrepientes cuando te vas a morir y todas las investigaciones que hay, ya yo creo que tú ya has hablado de esto aquí. Nadie dice no haber tenido el último modelo de no sé qué, sino al final son cosas de haber pasado tiempo con tus seres queridos y haberte atrevido a hacer cosas mucho más enfocado a eso, ¿no? A ese sentimiento humano que a otra cosa. Yo creo que también es algo que es importante subrayar porque en los últimos años todos hemos escuchado, todos hemos leído que la felicidad depende de uno mismo, la felicidad está en ti. Si no me equivoco era Schopenhauer quien decía es difícil encontrar la felicidad fuera de uno mismo. O sea, es difícil, sí. Lo que venía a decir es como que es imposible encontrarla fuera de uno mismo. O sea, es difícil encontrar la felicidad en uno mismo, es imposible encontrarla fuera. Y realmente lo que estamos viendo es que todo lo contrario, ¿no? Que al final la felicidad, y hay muchos estudios y muchos expertos que hablan de ello, depende de los vínculos y de las relaciones que tenemos con los demás. Exacto. Y del amor, ¿no? De amar. Y sí que es verdad que dentro de estos estudios hay como varios componentes, ¿no? Pues está las relaciones de amistad, por ejemplo, y amar, eso son muy importantes, el tener ese propósito. Hay actividades que pues se producen felicidad, ¿no? Por supuesto, hacer el amor, bailar, la música. A mí me gusta verlo como o sea, solo poner el ejemplo de que es como una paella, ¿no? Que a algunos les gusta con caracoles y carne, a otros con pescado y a otros con lo que sea. Lo importante es saber cómo te gusta a ti, ¿no? Porque es verdad que hay muchas cosas que también depende de la forma de ser, del autoconocimiento, que pueden producir felicidad y que la receta de uno igual para otro no les sirve, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay ese punto, esa doble vertiente, ¿no? De decir, hay muchas cosas de fuera que son muy importantes para mi felicidad, pero también yo tengo que encargarme de ver qué es lo que a mí me procura más felicidad, ¿no? A mí a mi cerebro único en el mundo, con todo lo que me ha pasado y con la gente que he tenido alrededor y con cómo me han educado y con qué me produce felicidad, ¿no? Y luego ponerte a trabajar para conseguirlo, para hacerlo, ¿no? Que a veces supone cambios drásticos, suponen, pues eso, cosas que fracasar, ¿no? Lanzarte y decir, pues voy a empezar y bueno, y empiezas y resulta que no te sale, o sea, una serie de cosas, ¿no? Pues el primer paso para el cambio puede ser leer El cerebro optimista de Miquel Alonso. Ha sido un placer para mí hablar contigo, Miquel. Espero que hayas estado a gusto. Bueno, he estado a gustísimo, que se me ha pasado el tiempo. Yo no sé, yo digo, llevaremos ya a lo menos 20 minutos. Pero de verdad que he estado Eduardo muy se a fue gusto. diciendo lo mismo. De verdad que sí. Y yo le decía, es que justo estuve ayer sentado donde estás tú. Y le decía, eso es lo mejor que puede pasar. Cuando el invitado se va y dice, ostras, se me ha pasado volando. Sí, ni me he enterado. Muy a gusto he estado, de verdad. Pues muchas gracias, Alex. Esta es tu casa. Muchas gracias, amigo.